Bendito y amante Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por todas tus bendiciones, tu amor demostrado en tantas formas cada día. Te pedimos que ahora nos hagas sumisos a tu voluntad, que podamos venir con una mente dispuesta a aprender, no a traer nuestras propias opiniones ya aprendidas de antes, sino a entender lo que tú quieres, que sepamos ahora para esta hora, que sea una verdad presente. Bendice también, Señor, a aquellos que han de ver los videos más tarde. Dales de tu Espíritu Santo también el poder para entender, comprender, recordar y permitir que tú apliques cada una de estas verdades, tanto a la vida de ellos como a las de nosotros también. Pedimos todas estas bendiciones en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos entonces con nuestros versículos de memoria. El primero es Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No en, sino de sus pecados. Esa es la obra que Cristo vino a hacer y la que sigue haciendo en cada corazón. Luego viene 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia. Hebreos 9:28 le sigue. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Eso fue Hebreos 9:28. Luego Filipenses 3:9. Ese día queremos estar como ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Vamos a hablar más de fe esta noche. Luego Filipenses 3:3, porque nosotros somos, ¿qué? La circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ni en la de nadie más, ni en la propia nuestra, ¿verdad? Eso no es parte del versículo, pero es una aclaración. No teniendo confianza en la carne. Hebreos 11, 17 a 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir en figura o por figura. Eso fue Hebreos 11, 17 al 19. El que le sigue es 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, nuestro compañero en naturaleza humana. Gloria a Dios. Y el último que habíamos agregado es 1 de Corintios 15:26, buenas nuevas. Y el postrer enemigo que será deshecho es la muerte. Será deshecho, será el último, pero será deshecho. Ya la victoria ha sido ganada por Cristo, porque resucitó de la muerte, y el día va a llegar en que no va a existir para nada la muerte. Será solamente vida eterna. Entonces pasamos al libro, a comenzar nuestro estudio de esta noche. En la página 119, el capítulo 17. Estamos comenzando este capítulo esta semana. Página 119, y se titula La Comisión Divina. Antes de entrar en el tema, quiero que volvamos a repasar dónde habíamos llegado. En la vida de Moisés estábamos en el punto en que él había usado su propia fuerza, su propia sabiduría, su propia opinión, y entonces cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita,
dijo, pues no, esto no está bien así, y fue y mató al egipcio. Lo escondió en la arena pensando que nadie había visto. Al día siguiente volvió otra vez allá al lugar para visitar a su pueblo, porque de allá era que él había venido, él era israelita, pero estaba viviendo, claro está, como hijo adoptivo de la princesa del reino de Egipto. Y entonces regresó y esta vez eran dos israelitas los que estaban riñendo entre ellos. Y les habló y les dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué se tratan de esa manera? Ustedes son hermanos. Y entonces el que estaba formando la pelea, riñendo con el otro, el principal le dijo, ¿y qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio a ti permiso de tener gobierno sobre nosotros? ¿Qué es que nos vas a matar así como mataste al egipcio? Se dio cuenta él que el secreto no estaba secreto. Además, el rey lo supo y lo buscaba para matarlo y salió huyendo por su vida. Y fue a la tierra de donde vivía el que llegó a ser su suegro, Jetro. Se casó allá con una de las hijas de Jetro, en Madián, y allá estuvo por 40 años. 40 años. Y allí entonces es donde entramos nuevamente en la historia, en el capítulo 17, página 119, y comenzamos a leer la comisión divina. Ok. Habían pasado 40 años desde aquel intento equivocado antes que el Señor estuviera dispuesto a librar a su pueblo por mano de Moisés. Esto quiere decir que Moisés tiene ahora entonces ¿cuántos años? Si tenía 40 cuando huyó y ahora ya han pasado 40 desde ese entonces, tiene 80 años. No es un quinceañero, no es una persona joven ya, ni en la cuenta de ese tiempo, ni en la nuestra tampoco, mucho menos. 80 años tenía ya. Seguimos leyendo. Fue necesario todo ese tiempo a fin de preparar a Moisés para esa importante obra. Leemos de él. Bueno, ¿qué es lo que vamos a leer? Vamos a leerlo de la Biblia directamente. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Números. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Números, capítulo 12. Es parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Números, capítulo 12. Y versículo 3, allí está la descripción de lo que Dios pensaba en cuanto a Moisés, de la persona que él veía en Moisés. Versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por la introducción que hicimos para nuestro capítulo esta noche, la cual es la historia que ya hemos estudiado y hemos sacado las lecciones y hemos seguido todo lo que Dios quiere enseñarnos por medio de todos estos ejemplos. Ese no era el mismo Moisés que conocemos hasta ahora en la historia, ¿verdad? Porque el Moisés que conocemos hasta ahora no era manso. No es ser manso el ir y matar a una persona simplemente porque lo vemos que está aporreando a otro. Por muy terrible que sea, eso no es ser manso. Ahora, ¿cuáles son algunos de los sinónimos de la palabra manso? Para entender más qué es lo que esta palabra describe. Manso es, entre otras cosas, ser paciente, gentil, dócil. No vemos a Moisés de esa manera con el egipcio, ¿verdad? Seguimos, hay otros más. Humilde, benigno, afable, sosegado. La persona que se describe en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, no tiene mucho parecido a la persona que hemos conocido como Moisés hasta este momento en nuestra historia. Seguimos leyendo entonces. Leemos de él
en un periodo posterior de su vida, que era manso más que cualquier otro ser humano. Por favor, subrayen la siguiente oración, es cortica. Dice, pero no era así por disposición natural. La natural fue la que vimos allá cuando mató al egipcio, ¿verdad? Esa era su disposición natural. Sea porque lo hubiera aprendido con el estudio entre los egipcios, para aprender a ser un buen soldado de la armada egipcia. Tenía que valerse, tenía que estar al frente, tenía que buscar la manera de defenderse y defender a los demás. ¿Cómo había llegado allá? No sabemos. Puede haber sido por eso. Puede haber sido porque había adquirido esa forma por un medio genético. Tenía algún tío, o algún abuelo, o algún primo que era así, y ese rasgo de carácter lo había heredado él. Pero lo que sí sabemos es que no era por disposición natural, que ahora era manso. Esto nos da un gran alivio a todos los que luchamos contra rasgos de carácter que no son los que queremos tener, porque queremos los de Cristo. Seguimos leyendo. La educación en la corte no estaba calculada para desarrollar la cualidad de mansedumbre. La forma en que Moisés había intentado al principio remediar la opresión que sufría su pueblo demuestra que tenía un temperamento impulsivo y arbitrario. Esos no son sinónimos de manso, ¿verdad? El golpe seguía muy de cerca la palabra. Hablaba y el golpe venía enseguida, ¿verdad? Pero el hombre que ha de llevar a los hijos de Abraham a la herencia prometida debe poseer muy diferentes características. Amigos y hermanos, solamente Dios puede darnos los rasgos de personalidad que van de acuerdo con el carácter de Cristo. ¿Y cuáles son los rasgos de personalidad del carácter de Cristo? Quiero mostrarles aquí un PowerPoint, no sé cómo dirán en español, pero ustedes me entienden, especialmente cuando vean ahora lo que les voy a mostrar. Entonces voy a buscar aquí para poder mostrarles mi pantalla. Vamos a ver allí lo que se describe en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y aquí tenemos a Filipenses 2, 5 al 8. Aquí demuestra cuál era el carácter, y es el carácter de Cristo, y cómo puede hacerlo en nosotros. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Me gusta mucho más la palabra este pensar o esta mente. Esa es la palabra que se usa en el inglés. En este versículo dice que haya en vosotros la mente de Cristo. Pero en español lo han traducido sentir. Me gusta más pensar. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar o esta mente que hubo también en Cristo Jesús. A ver, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea que él no tuvo que pelear y decir, este soy yo y así voy a ser. No, era Dios y era su derecho ser Dios, pero no reclamó sus derechos. ¿Por qué? En el versículo 7 dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo. En la versión francesa dice, se aniquiló a sí mismo. Tomando forma de siervo, o sea, de esclavo. ¿Cuál de nosotros, siendo ya humanos, queremos ser esclavos? Ninguno, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Allí lo vemos cómo va tomando cualidades que no están ni cercanas a las cualidades divinas, a las cuales tenía todo el derecho porque las poseía. Pero puso a un lado todas esas para tomar las nuestras. Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, ¿qué más? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte,
muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo para llegar a ser igual que nosotros y mucho menos que nosotros. De Dios se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo, de ser Dios, pasando por todos los otros pasos, escalones hacia abajo, hasta la muerte en la cruz. ¿Para qué? Para tomar el lugar que te merecías tú y que me merecía yo, para tomar nuestro lugar y rescatarnos. Ese es el carácter de Cristo y ese es el carácter que Él y solamente Él puede desarrollar en cada uno de nosotros. No importa de dónde vengamos, ni qué, ni cuál sea la herencia que tengamos por genética. ¿Lo creemos? Si así lo creemos, así Él lo hará. Gloria a Dios. Sigamos ahora adelante con lo que íbamos leyendo en el libro. Solamente la mente de Cristo puede hacer lo que dice allí, hacer que poseamos diferentes características a las que por naturaleza tenemos. El segundo párrafo, estamos en la página 119, en el capítulo 17, y el segundo párrafo dice: la tierra era la herencia prometida a Abraham. Se la había de ganar mediante, no la fuerza, mediante la justicia de la fe. Pero esta es inseparable de un espíritu apacible. Aquí viene la cita de Habacuc 2:4 y dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Como les dije, viene de Habacuc, esa forma en que lo escriben allí, el texto H-A-B es Habacuc. Habacuc 2:4. Les presento el nuevo versículo de memoria y sé que las diferentes versiones usan diferentes términos y palabras. Entonces lo que les voy a pedir es que usen el que está allí en el libro. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe, o por su fe vivirá. Quiero enfatizar allí una palabra, nuevamente otra palabra pequeñita, solamente 2 letras. Su, dice, mas el justo por su fe vivirá. Tengo una pregunta. Cuando dice por su fe, ¿quiere decir por la fe del justo? ¿Por la fe del ser humano? No, porque nuestra fe tiene la misma fuerza que tiene nuestro deseo de ser de Cristo, nuestra fuerza para vencer la tentación. Somos débiles y Dios lo sabe. Y por eso Él dice, ¿saben? La fe mía, la fe de Cristo, la fe que avanzó paso tras paso hasta llegar a la cruz misma. Y desde allí seguir adelante aunque no veía a Dios, ni lo escuchaba, ni lo sentía como siempre lo había sentido desde la eternidad pasada. Exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, a los pocos segundos dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque aunque no lo veía, no lo sentía, no lo escuchaba, sabía que allí estaba. Esa es la fe de Jesús. Y esa es la fe por el cual el justo, la persona, el ser humano, cualquiera de nosotros o de nuestros amados, puede llegar a tener el carácter de Cristo, viviendo por la fe de Jesús, permitiendo que la fe de Cristo viva en nosotros y haga la obra que hizo para Él, que le trajo la victoria a Él sobre cada tentación, sobre cada prueba. Leámoslo una vez más allí. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe
La fe de Jesús vivirá. ¿Qué más dice allí? Bueno, por lo tanto, dijo el Salvador, bienaventurados los altivos. No, los mansos, porque estos recibirán la tierra por heredad. Esto fue del Sermón del Monte que Jesús predicó y encontramos esto en Mateo 5:5. Luego viene otra cita más. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? De Santiago 2:5. Y ahora, por favor, subrayen las siguientes 3 líneas. Únicamente los mansos podían poseer la herencia prometida a los israelitas. Por lo tanto, el encargado de llevarlos allí había de poseer necesariamente esa virtud de la mansedumbre. Y podemos saltar de allí a la aplicación para nosotros, ¿verdad? Solamente los mansos, dice, bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Esa es una promesa para nosotros hoy, aquí en el siglo XXI, en el lugar donde estemos, no importa el punto geográfico, los mansos heredarán la tierra. Quiere decir que debemos someternos a la voluntad de Dios para que Él nos haga mansos, porque si hay impaciencia, si no somos gentiles, dóciles, humildes, benignos, afables, sosegados, que son todo lo que quiere decir manso, no podremos heredar esa tierra. Porque con esas características contrarias a las de mansedumbre, volveríamos entonces a traer el pecado a la tierra donde no habrá injusticia, sino solamente habrá rectitud. ¿Recuerdan? Segunda de Pedro 3:13, ¿qué es lo que dice? Porque esperamos, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. La justicia, como parte de la justicia, es la mansedumbre. La rectitud lleva consigo la mansedumbre, el ser mansos. Sigue diciendo 40 años de retiro en el desierto, trabajando como pastor de ovejas, obraron en Moisés el cambio deseado. Quisiera entonces agregar aquí el siguiente pensamiento. ¿No será que en nuestras vidas también Dios tendrá que llevarnos a una experiencia donde la mansedumbre se pueda desarrollar y Él la pueda poner en nosotros? Porque no se la dio a Moisés estando allá entre los egipcios, entre los generales y los capitanes del ejército y con todas las armas, etcétera. No. Tuvo que llevarlo a pasar 40 años para aprender la mansedumbre y desaprender muchas cosas que había aprendido, que no eran las que lo iban a llevar a ser el dirigente que iba a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Quiero también mostrarles cómo ese versículo que ahora es nuestro nuevo versículo de memoria, ¿verdad? Nuevamente repasémoslo una vez más, allí está en ese segundo párrafo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. El primero de ellos está en Romanos. Vamos al libro de Romanos, vamos a ver allí donde se citan estas palabras en el Nuevo Testamento. El libro de Romanos. Entonces está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y luego Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Allí vamos a encontrar las palabras que nos vamos a aprender de Habacuc. Habacuc, un profeta menor del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él
La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, y ya sabemos dónde está escrito, ¿verdad? Mas el justo vivirá por la fe. Y ya sabemos que el que dijo eso fue Habacuc. Aquí Pablo, escribiéndole una carta a los hermanos cristianos en Roma, les dice, el justo vivirá por la fe, no por las obras, no por nuestra propia opinión y sabiduría, sino por la fe. La fe de Jesús, puesta en Jesús. Otro lugar más donde está en Gálatas. Sigan hacia adelante, de allí donde estamos en Romanos, pasan Primera y Segunda de Corintios y llegamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Y dice, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, esa es la segunda cita de esas palabras que vienen de Habacuc 2:4. Y la última está en Hebreos. Sigamos hacia adelante como quien va en dirección hacia Apocalipsis. Y allí vamos a encontrar a Hebreos capítulo 10. Versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Allí está las palabras del Antiguo Testamento citadas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todo es un solo libro, todo es la revelación del carácter de Dios y de lo que Él quiere y busca y añora poder hacer en nosotros también. Ahora volvemos a nuestro libro en la página 119, estamos en las últimas dos líneas. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Allí estaban, de esclavos, ¿verdad? Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esto lo encontramos en Éxodo 2, 23 y 24. Ese pacto, como ya hemos visto, se confirmó en Cristo. Se trataba del pacto que Dios había establecido con los padres al decirle a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos tanto en Génesis 12 como en Hechos 3:25. Y esa bendición consistía en apartarlos de sus iniquidades. Es el pacto que Dios recordó al enviar a Juan el Bautista, precursor de Cristo, quien habría de liberar a su pueblo de mano de sus enemigos a fin de que pudieran servir a Dios sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de sus vidas. Esto viene de Lucas 1, 74 y 75. Era el pacto que aseguraba a Abraham y a su simiente la posesión de la tierra mediante la fe personal en Cristo. Pero la fe en Cristo no asegura una posesión terrenal a nadie. Los que son herederos de Dios son los pobres de este mundo, ricos en fe. ¿Cuál es la riqueza que buscamos? Buena pregunta para hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Queremos las riquezas de este mundo o queremos las riquezas que Dios tiene para nosotros? Si queremos las de este mundo, para eso no necesitamos fe. Pero si queremos las que Dios tiene para nosotros, esas son por medio de la fe. El propio Cristo no tenía en este lugar dónde recostar su cabeza,
Por lo tanto, nadie ha de suponer que el ser un fiel seguidor de Cristo le asegurará las posesiones de este mundo. Es más probable que suceda al contrario o lo contrario. Es necesario recordar estos puntos al considerar la liberación de Israel de Egipto y su viaje a la tierra de Canaán. Se los debiera tener presentes en el estudio de toda la historia de Israel, pues de otra manera o de otra forma caeremos continuamente en el mismo error de su propio pueblo, quien no reconoció a Cristo cuando vino a ellos, debido a que no vino para prosperar sus intereses mundanales. Como esperaban que viniera alguien que los iba a liberar del yugo de los romanos, vino Cristo en forma humilde, en forma mansa y benigna, a rescatarlos del pecado. Y dijeron, no, a él no lo queremos. Crucifíquenlo. No va a ser rey sobre nosotros. Si estamos buscando las mismas riquezas o las mismas cosas que se imaginaban los israelitas del tiempo cuando Cristo vino por primera vez, si eso es lo que estamos buscando, no vamos a reconocer a Cristo. Lo mismo que ellos también, teniéndolo al frente, teniéndolo y oyéndolo y conociéndolo por 3 años y medio, no lo reconocieron como el Mesías que ellos mismos esperaban. Qué importante entender lo que la Biblia dice, de la forma en que la Biblia lo dice. No ponerle nuestras propias ideas preconcebidas. Por haber puesto esas ideas preconcebidas, terminaron crucificando a Cristo. Y usted y yo podemos hacer lo mismo si por tener nuestras propias ideas no lo recibimos como nuestro Salvador personal. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí seguimos entonces ahora la historia. Ya él está allá cuidando las ovejas y un día va a llevar las ovejas, las lleva hasta el monte de Horeb. Seguimos leyendo. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? De estas palabras podemos estar seguros que él ya había visto fuegos antes. Y en cada uno de los fuegos veía que la zarza, el arbusto que él estaba mirando y que tenía el incendio, al fin se consumía y se hacía cenizas. No había ningún otro combustible y se apagaba. Así que él dijo, aquí hay algo que no es lo común. Seguimos leyendo. Entonces Moisés se dijo a sí mismo, voy a ir a ver qué es esto. Seguimos leyendo. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo se hizo esa tierra santa? Porque Moisés no tenía esa impresión desde antes, si no se hubiera quitado el calzado. Pero él le dice, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás ahora, ¿verdad? Porque él había ido desde un cierto lugar, desde donde había visto que la zarza se estaba quemando, ahora caminó hasta allá y cuando llega allá, de entre la zarza, Dios le habla y le dice, quítate tu calzado, quita lo que tienes en tus pies, porque este es un lugar santo. ¿Qué hacía que ese lugar fuera santo? La presencia de Dios solamente.
¿Podía Moisés convertir ese lugar en un lugar santo? No, Moisés no podía. ¿Podemos nosotros convertir algo en santidad, en santo? No. Si pudiéramos, podríamos nosotros mismos convertirnos en santos. Y no podemos, por eso Cristo tuvo que venir. Porque si nosotros pudiéramos hacernos santos por nosotros mismos, ¿cómo se completa esa oración? Entonces Cristo no hubiera tenido que venir. O si vino en vano, vino a nada, porque nosotros hubiéramos podido. Muy, muy importante recordar eso. Cristo tuvo que venir porque nosotros no podíamos ni salvarnos del pecado, ni hacernos santos, ni perfeccionarnos, ni nada. La debilidad hasta de nuestra propia fe, que tiene que ser energizada y reforzada por la fe de Cristo. Seguimos ahora, estamos en la página 121, y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Estos son los nombres de las naciones que estaban en la tierra donde Dios iba a llevar a los israelitas. Seguimos leyendo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Esto está en Éxodo 3, 1 al 10. No es necesario entrar en los detalles del rechazo inicial de Moisés y de su posterior aceptación de la comisión divina. Ahora que estaba por fin preparado, eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? No podía haber sido usado por Dios al principio, pero ahora que estaba por fin preparado, ustedes pueden subrayar o ponerle un círculo a eso porque es importante, por fin preparado para esa labor, se sentía incapaz y la rehuía. Volvemos entonces a la historia que repasamos esta noche al principio del capítulo, ¿verdad? En ese entonces, 40 años antes, se sentía capaz y fue y mató al egipcio, lo enterró en la arena y siguió adelante. Un egipcio menos. Ahora no se sentía capaz de ir a lo que había intentado hacer cuando mató al egipcio allá. Porque él sabía, él conocía que Dios lo había llamado para una obra grande. Pero creía que él la tenía que hacer él mismo. No, allí estuvo su error. Y por eso Dios lo tuvo que sacar de allá y entrenarlo a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Vuelvo a leer esa misma oración. Ahora que estaba por fin preparado para esa labor, se sentía incapaz y la rehuía. En la comisión estaba claramente especificado el poder mediante el que habría de efectuarse la liberación. Era el tipo de liberación que solo puede cumplirse mediante el poder del Señor. Moisés había de ser únicamente el agente en sus manos. Otra manera de decir eso, él iba a ser el instrumento en las manos de Dios. Pero no es para él solamente. Vuelvo a recalcar. Todas estas cosas, Dios las quiere hacer en nosotros.
Y solamente con su preparación podemos llevar a cabo la obra de esparcir las buenas nuevas del Evangelio, de lo que Cristo hizo por cada ser humano. Tanta población que hay que no saben, o que si saben de algo no lo entienden, o si lo entienden no lo entienden bien. Permitámosle a Dios que nos entrene, que nos dé la educación para que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos también, para hacer la obra que solamente nosotros podemos hacer. Los ángeles quisieran poder hacerla, pero es importante que seamos instrumentos en manos de Dios para hacerla, porque eso es parte de la forma en que Dios también nos prepara para ser miembros de aquella tierra, los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Solamente Él nos puede hacer justos para que podamos ser ciudadanos de esa tierra donde mora la justicia. Vamos a dejar entonces hasta aquí esta noche. Marquen en sus libros para que sepan dónde terminamos. Y vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos prepare para ser miembros de esa tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, y que seamos también ahora parte de su equipo en repartir las buenas nuevas de la justicia de Cristo. Les invito a que nos postremos de rodillas para orar y por favor quédense para el grupo de oración y tengo también un anuncio. Oremos. Querido Padre Celestial, al estudiar la forma en que tú obraste en la vida de Moisés, te vemos actuando en la forma en que tú quieres actuar también en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que no corramos delante de ti, no nos adelantemos a los planes que tú tienes, pero que tampoco nos quedemos rezagados, sino que andemos contigo paso a paso de manera que seas tú el que llevas a cabo el plan que tienes para nosotros y nosotros lo podamos hacer porque tú estás, vives, tu fe está en nosotros, la fe de Jesús. Cristo vive en nosotros. Hemos permitido que su mente sea puesta en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente. Y al tener la mente de Jesús, tendremos la manera en que Él piensa, la manera en que Él decide, la manera en que Él escoge. Señor, queremos escoger ser tus servidores, ser tu santuario en el cual tú puedas morar, para que nuestra mente no sea la mente nuestra, la mente llena de intenciones hacia el mal, sino que sea la mente de Cristo y así tengamos la victoria que Cristo tuvo sobre la tentación. Tienes planes muy grandes, Señor. No queremos dejarlos a un lado, no queremos llevar a cabo nuestros propios planes. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos fuerza para que nos entreguemos a ti y a ti solamente. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos estas bendiciones. Amén.